No obstante, me parece... Ahí empezó a grabar. ¿Sí? Sí. Bueno, bien. Estaba pidiendo para entrar también Silvina Wetzel, así que díganle que había tenido algún inconveniente, que Ay, intente entrar de nuevo y le eso. doy... Que alguien le avise que a los que estaban intentando que vuelvan a probar ahora. Exacto. Bueno, ahora que más o menos arrancamos, que estamos grabando y que podemos de alguna manera iniciar la clase, la propuesta de hoy es hacer un repaso, recuperar aquello que trabajamos con Pierce la clase pasada, cerrarlo, agregar un par de conceptos dentro de los cuales está semiosis infinita, y luego, hago una pausa de suspenso, luego invertir lo que es la unidad 2. En vez de comenzar por Mijail Bakhtin, comenzar por Emil Benveniste. Esto tiene una razón que la daremos oportunamente. Es algo que lo conversamos, lo charlamos y decidimos introducir estas dos teorías en este orden. ¿Qué quiero decir con esto para que ya lo sepan? En el cuadernillo ustedes van a tener primero a Bakhtin y posteriormente a Benveniste. ¿Sí? Así es que si tienen el, el cuadernillo ahí a mano y están hojeando, no se asusten ni nada por el estilo, ahí está. Bueno, disculpa Silvina, pero no lograba admitirte, ¿sí? Pasa Intentaba nada, admitir y no, no lo igualmente aceptaba. yo también estoy con problemas con internet y bueno, ya hace unos días, ayer se me cortó en una clase, así que bueno, también, nada, es entendible, estamos todos en la misma. Lamentablemente sí, es la realidad que tenemos, al menos por este año, porque imagino que el año que viene se volverá una presencialidad plena y esto quedará como una herramienta alternativa, que es muy buena cuando uno por ahí quiere trabajar algunas otras cosas, pero la presencialidad plena lo que nos va a permitir es eh, desarrollar la clase sin ningún problema de soporte, digamos. A ver, sigo emitiendo yo. Bueno, decía entonces que la idea es recuperar un poco eh, lo que hemos dado hasta aquí y profundizarlo un poco más, lo de Peirce. También aclararles un poco, es una aproximación a la teoría peirciana. La teoría peirciana, no digo que sea inabarcable, pero es mucho más amplia y lo que nosotros proponemos acá, a partir de la bajada que hace Vitale en su texto, es dar la base semiótica de la teoría peirciana. Y esa base semiótica inclusive es una base que toma los puntos o las categorías fundamentales. Por ejemplo, no vamos a desarrollar icono, símbolo, índice, no es, ustedes lo van a tener ahí, lo pueden ver, pero no es lo que a nosotros nos interesa. Dicho esto, lo saludo ahora sí formalmente a Rolo y damos por comienzo a la clase de hoy, que repito, va a tener una primera instancia de retomar aquello que hemos dado y profundizar aquello que hemos dado sobre Peirce, y luego ya daremos el fundamento, el porqué. Haremos una inversión de la unidad 2. En vez de dar primero Bakhtin, daremos primero Emil Benveniste. Vamos a ver cómo avanzamos con esto y bueno, y vamos trabajándolo.
Bueno, lo primero que hay para decir y para retomar un poco respecto de aquello que ya hemos charlado es algunas cuestiones importantes que tienen que ver con relación a Ferdinand de Saussure. Es decir, aquello que dijimos que podíamos entender como las dos corrientes fuertes, la corriente europea y la corriente americana, una representada como puntapié inicial por Saussure y la otra representada por Peirce, no tiene que ver, esto tiene que ver como para situarnos en lo que podríamos decir el origen de esta disciplina que es la semiótica. Luego, ya lo hemos charlado, pero lo repito, hay quien es europeo, por citar Umberto Eco, y adscribe a la teoría peirciana. Y de la misma manera, hay todo un funcionalismo, sobre todo en lo que es lingüística, todo un funcionalismo que toma a Saussure como base, que es como el funcionalismo norteamericano es una suerte de equivalente estructuralista. Entonces, digo, hablamos de corriente europea cuando nos referimos a la corriente que comienza con Saussure, y corriente americana a la corriente aquella que comienza con Peirce. Lo primero y fundamental, y que tenemos que retomar, es desde dónde se posiciona cada uno. Mientras Saussure se posiciona desde la lingüística y en algún punto desde una suerte de filosofía idealista, en el caso de Peirce lo va a hacer desde una teoría de conocimiento basada en la lógica y la pragmática. De hecho, Peirce trata de ponerle pragmática a toda su teoría. Ya existía el término pragmática y termina decantándose por pragmaticismo, que no fructifera, obviamente, porque es como una categoría forzada, mientras que pragmática es mucho más sencilla. Pero como ya existía el término, cuestiones de copyright, de academia y de posturas filosóficas, Saussure no puede llamarla pragmática. Pero el apoyo, Peirce, el apoyo en el cual hace su anclaje Peirce es en la lógica, ¿sí? En la lógica que no es solo la lógica matemática, es el pensamiento lógico de manera general, que se vincula a lo matemático, que se vincula a lo físico, pero que es en sí toda una abstracción, un tipo de filosofía y de razonamiento. Decía que a partir de ahí ya se plantean diferencias, es decir, el punto de partida de uno, en el caso de Saussure, es lingüístico, filosófico si se quiere, y en el caso de Peirce podemos decir que es filosófico también, porque una teoría de conocimiento es un punto de vista filosófico, pero es fundamentalmente lógico y fundamentalmente pragmático. Frente a esto, lo primero que tenemos en Peirce es su planteo de cómo aprendemos, cómo se aprende la realidad, cómo nosotros accedemos a esa realidad, me permito decir yo. Es decir, nuestro vínculo de la realidad, cómo se da. De esto, la clase pasada dimos varios ejemplos, el ejemplo de los fenómenos atmosféricos, de un rayo, de un trueno, etcétera, etcétera, o aquel que da Ana Torres y que es producto de alguna de sus clases más conocidas, de cuando era un auge en los 90, ver los metaleros por la calle y todo eso, de esa representación que es una campera con la figura de Eddie, con tachas, pelo largo y toda esa cuestión. Frente a esto, Saussure va a plantear algo que tiene que ver con el concepto. Hoy en día el concepto de representación es un concepto que tenemos bastante incorporado, porque se utiliza en muchas disciplinas y se aplica en muchos discursos. Ahora bien, lo que va a decir Peirce es que la única forma que nosotros tenemos de aprender esa realidad es a partir de ese tipo de representación. Y ese tipo de representación
es una representación que significa algo, ¿sí? Que comporta una significación. Toda representación comporta una significación. Y esa significación a la vez requiere, yo ya me adelanto porque ya lo hemos trabajado, requiere una interpretación. Es decir, para usar una palabra muy de moda, una decodificación. En realidad, a lo que se refiere Peirce es a una inferencia. La idea de semiosis que vamos a ver un poquito más adelante, en Peirce, que la saca de un filósofo griego, es más, con una tendencia más fuerte a la inferencia que a una decodificación. Aunque uno podría decir que una decodificación tiene algo de inferencia. Pero vuelvo sobre el tema de la inferencia. La inferencia tiene que ver con aquello que no necesariamente está en la superficie. Por lo tanto, sí o sí es una interpretación, ¿sí? No es algo dado, no es algo que naturalmente dado, ni es algo que salte a la vista, esto entre comillas, que salte a la vista. No, sino que es una interpretación que vincula ciertos elementos para armar una representación. En este caso, cada representación, que es una significación en sí misma, es un signo, va a decir Peirce. Y si la única forma que yo tengo de aprender lo real, de aprender la realidad, de conocer lo real, de conocer la realidad, es mediante esa representación, bueno, por lo tanto, si esa representación es también una significación, y ahí viene una de las primeras definiciones de Peirce, que va a decir todo es signo. Es decir, todo aquello que nos involucra, todo aquello que debemos interpretar, todas esas representaciones por las cuales transitamos en la vida cotidiana, en el día a día, ya sean simples o complejas, son signos. Es decir, estamos inmersos en un mundo de signos. Esos signos, permítanme que mientras sigo admitiendo gente que está llegando, esos signos o esa representación, Saussure la va a ubicar en el lugar de representamen. Yo uso representación porque representamen está vinculado a este concepto. Si bien vale la aclaración lingüística que representamen no es lo mismo que representación, pero la palabra más aproximada que nosotros tenemos, la palabra más cercana, ¿sí?, es representación. Ocurre que representamen tiene una característica activa. ¿Qué quiere decir activa? Como que en todo momento está representando algo, como que en todo momento está significando algo, ¿sí? Mientras que representación tiene un concepto como todo sustantivo de nombre, de etiqueta. Entonces hay una diferencia ahí. Pero lo más aproximado que tenemos es representación. Entonces, trabajo sobre ese lugar. Dice en su definición sobre signo, va a decir Peirce que el representamen es un signo que significa algo para alguien, ¿sí?, que representa algo para alguien, ¿sí?, pero a la vez que remite a un objeto que necesariamente está ausente, pero no está ausente en el acto mismo de significar. Esto que parece un trabalenguas, Rollo lo explicó bastante bien el otro día con la idea de la escena del crimen. La escena del crimen en sí misma es un representamen. Ese representamen plantea, si ustedes quieren, un misterio, un enigma, y remite, por lo tanto, a algo que está ausente, es decir, a quién cometió el crimen o cómo se produjo ese crimen. Ahora bien, en el acto mismo de representar, en ese mismo representamen, está incluido este objeto, ¿sí?
porque este objeto es algo que aparece como remitente al cual se remite en el mismo representamen. Díganme si me escuchan, porque a mí acá se me cortó la conexión. ¿Sí? Sí, Alejandra, te escuchamos. Veo que has levantado la mano. Ah, bueno. Bueno, mientras me vuelva en la computadora, seguirán escuchando mi voz. ¿Se escucha bien? Bueno, continúo entonces. Decía entonces que ese objeto, que es un objeto ausente y que luego, por ejemplo, Umberto Eco va a utilizar el ejemplo de las campanadas de una iglesia, el tañido de una iglesia, de las campanadas de una iglesia, las huellas en la arena, siempre remite a algo, y permítanme esta palabra, que uno debe reconstruir. Interpretar siempre es de alguna forma reconstruir. Es decir, hay como una suerte de reorganización de todo eso para poder hacer la interpretación. En esto ustedes van a ver una cercanía, no sé si ya lo han dado, pero van a ver una cercanía a un concepto para mí impronunciable porque está en alemán, un concepto y... Rolo, ¿puede ser que vos hayas levantado la mano? Sí. Bueno, ya va. Dale. Decía que es un concepto impronunciable, ahora lo voy a buscar para ver si lo puedo pronunciar bien en alemán, pero es la idea freudiana que la establece Freud de cómo se reconstruye el pasado. El pasado se reconstruye a través de una narrativa y en ese sentido empieza a adquirir sentido con respecto al presente, ¿sí? Bueno, ese objeto en el representamen y en el posterior interpretante siempre es una reconstrucción. Siempre el interpretante hace una reconstrucción. Rollo el otro día decía que por eso mismo puede haber diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque las reconstrucciones pueden ser diferentes. ¿Sí, Rolo? No, estaba pensando en traer la pizarra, pero no sé si se va a ver bien, porque la vez pasada ya nos pasó. Pero en la clase anterior en la que yo estuve, cuando hablábamos de los componentes del signo, de la tríada, ¿sí? Trabajábamos, ¿se acuerdan? Con las dos primeras tríadas de la teoría peirciana. La primera que sería el representamen objeto interpretante, y la segunda que ponía en el lugar del objeto el fundamento del representamen. O sea, representamen, fundamento, interpretante. Con esas dos tríadas, Peirce intenta explicar cómo se produce el sentido, cómo se producen las interpretaciones sobre lo real. Bueno, en ese repaso que hacía Daniel de las partes del signo y de cómo se da ese proceso que nosotros llamamos semiosis, Daniel, vos dijiste algo así como que se trata de reconstruir, se trata de reconstruir un camino, algo así dijiste. Justamente, cuando el sujeto está frente a un representamen y trata de interpretarlo, o sea, trata de generar, digamos, alguna explicación de ese representamen, entenderlo de alguna manera, y va a surgir el interpretante como explicación ante ese representamen. El interpretante no es otra cosa que intentar, como dijo Daniel recién, de reconstruir un camino que lleva de ese signo o representamen frente al cual nos encontramos hacia un objeto que está ausente. ¿Sí? Ese es el intento, de ir desde ese representamen a intentar reconstituir un objeto en lugar del cual ese representamen estaría frente a nosotros, ¿no? Siguiendo la definición de Peirce de que el representamen es un signo que está en lugar de un objeto ausente. Bien, la pregunta es, ¿cuál es ese objeto? Intentar reconstruir el camino que lleva del representamen a ese objeto
es lo que nos lleva a generar un nuevo signo como interpretación posible, que es nuestro interpretante. Como bien dijimos también en las clases anteriores. Perdón, Rolo. Sí. Ahí en el chat puse el concepto de reescritura, digamos, del pasado freudiana, que puede servir, digo, para que lo tengan en cuenta. Nada más eso. Bueno, no, cierro yo nomás con esto, Dani, que así como ya dijimos en las clases anteriores, si el objeto está ausente y si lo que intenta hacer el sujeto es reconstruir el camino que lleva de ese representamen a ese objeto que no está, lo hace sobre la base de los elementos presentes de ese objeto que quedan en el representamen, al que Peirce llama el fundamento, ¿se acuerdan? Volviendo al ejemplo de la escena del crimen, hay algunos elementos que forman esa escena del crimen como representamen, pero que en realidad remiten al objeto ausente. Ejemplo, tenemos el cabello colorado, largo, tenemos el zapato aguja, tenemos el arma homicida, tenemos la sangre, una serie de elementos. Tenemos el rouge la colilla de cigarrillo, tenemos el cenicero repleto de colillas de cigarrillos y cenizas y demás. Todos esos elementos son elementos que forman parte del objeto, ¿sí? Son el fundamento del representamen. Es decir, son parte de ese objeto que quedan en el representamen, en la escena del crimen, pero hay otros que no están. Intentar restituir esos que no están, ¿sí? Es construir la interpretación, es generar un interpretante. Ahora, sabemos que como no están, no hay una única explicación, no hay una única manera de hacer ese camino que lleva del representamen y de su fundamento al objeto que está ausente. Alguien podría decir, fue una mujer, ¿sí? Restituyendo los elementos que faltan en el representamen, de esa manera y llegar a esa conclusión, o alguien más podría decir, no, se trató de un hombre que intentó desviar una potencial investigación criminal intentando generar la impresión de que fue una mujer a través de estos elementos que fueron como pistas falsas. Entonces, evidentemente, no hay un solo camino que lleva del representamen al objeto porque el objeto está ausente. Y esa es una gran diferencia con la teoría de Saussure y con todo el pensamiento anterior. No hay verdad, no hay una sola interpretación posible, ¿sí? Los signos y su interpretación son una construcción que depende de esa situación concreta en la cual el sujeto va a intentar interpretar al representamen, va a intentar reconstruir el camino que lleva de ese representamen al objeto ausente, basándose en el fundamento, es decir, en los elementos que de ese objeto quedan en el representamen y procurando reconstituir aquellos que no están. Ahora, ese camino no es uno solo. Hay múltiples interpretaciones posibles, pero me adelanto también a decir, no todas son posibles. No todas las interpretaciones de un representamen de un signo son posibles. ¿Por qué? Porque hay un límite a la interpretación y ese límite, está dado por el fundamento del representamen, ¿sí? Hay elementos de ese signo que a mí me impiden interpretar cualquier cosa, ¿sí? Sobre la base de esos límites, de esos elementos presentes, voy a tratar de imaginar cuáles son o cuáles podrían ser los elementos ausentes. Eso es lo que quería decir, Don. Bueno, sí, si ustedes encuentran, si a alguno le gusta un poco la lectura y encuentran algunos elementos de la ruptura que se produce hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que instaura el auge de la modernidad, digamos, eso que hoy en día está en profunda crisis, digamos, que según los pensadores actuales ya no existe como tal, ¿sí? Esa alta modernidad. Bueno, tiene que ver con algunos pensadores que anduvieron por ahí un poco antes de la semiótica y por lo tanto de Peirce, y parte de esto es
lo que está vinculado a lo que dice Rollo, aquel enunciado de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que no hay hechos, hay interpretaciones, es un enunciado rupturista, digamos. Es un enunciado rupturista en cuanto a que se considera que la idea de absoluto, la idea de verdad, comienza a estar en jaque. En ese sentido, Peirce, si bien no plantea el paradigma nietzscheano de manera o a rajatabla, pero sí establece que lo real, eso que llamamos real, digamos, eso que llamamos realidad, solo lo podemos asir o aprender a partir de los signos. No se olviden que estamos hablando de una teoría de conocimiento. Por lo tanto, es imposible alcanzar la totalidad. Es imposible alcanzar la totalidad. Y esto es un punto importante que abarca a la semiótica y abarca a todas las disciplinas a partir del siglo XX. Hay una idea que tiene que ver con la totalidad, con lo absoluto, que de pronto se desmonta. La semiótica no participa del concepto de la totalidad, del concepto de lo absoluto. ¿Por qué? Justamente porque si estamos hablando de signos y si estamos hablando de la necesidad de interpretar y si estamos hablando de representamen, entonces no podemos creer que vamos a alcanzar la idea de absoluto o la idea de totalidad, sino vamos a hacer una interpretación que se aproxime a esa verdad, pero nunca va a ser una verdad completa. Dicho esto, sí hay elementos que restringen, no es infinita la posibilidad de interpretaciones, como bien dijo Roy. Las posibilidades de interpretaciones se restringen de acuerdo a lo que presenta el representante. ¿Sí? Entonces, en esa escena del crimen, y no puedo hacer cualquier tipo de interpretación, sino que voy a hacer las interpretaciones, o voy a poder enunciar las interpretaciones posibles de acuerdo a lo que ofrece el representante. Por eso, ese signo que es representamen para Peirce es una cualidad, es un aspecto, es una idea acerca del objeto. Nunca lo plantea como una totalidad. Y esto también es una diferencia con Saussure. Saussure no planteaba la idea de totalidad, pero recuerden que al plantear que el signo es biplánico, se puso en una encerrona de la cual no podía salir y sale Peirce a partir de plantear ese tercer elemento que es el interpretante. Acuérdense que en la clase pasada hablamos de la arbitrariedad del signo. Saussure plantea la arbitrariedad del signo. Ahora, esa arbitrariedad del signo, desde el momento que vos planteás que a un significado corresponde un significante, la estás rompiendo. Lo mismo que vos planteás, la rompés, porque ¿cómo se establece ese vínculo si hay una arbitrariedad? ¿Cómo se establece ese vínculo y cómo se establece la significación que tienen esos dos elementos? Bueno, solo a partir del interpretante. Este es uno de los grandes aportes, o si se quiere, el gran aporte que da a este tipo de estudio Peirce. Bien, así como muchos pensadores han utilizado, muchos artistas también, han utilizado el número 3 de manera cuasi simbólica, en el caso de Peirce, es la base de su teoría. La tríada es la base de su teoría. ¿Pero a partir de qué? A partir de cosas concretas, de esa entidad o categoría que llama representamen, de esa entidad o categoría que llama objeto, y por lo tanto del interpretante. Si la reconstrucción que hacemos a partir del representamen de un objeto nos indica que ese objeto es en sí también una representación, es por lo tanto también un signo, entonces esa interpretación que nosotros hacemos también se va a erigir en signo, en tanto es una de las interpretaciones posibles. Es decir, es también, o será también, una futura representación. ¿Qué es lo que va a decir del interpretante Peirce? Y que es un signo equivalente
o más elaborado que, por lo tanto, es una representación, es un futuro representamen, respecto de la relación entre representamen y objeto. A partir de aquí empieza a desgranar lo que vimos la clase pasada sobre interpretante. Entonces teníamos, recuerden ustedes, interpretante inmediato, interpretante dinámico, interpretante final. Yo voy a hacer un recorrido rápido sobre esto, nada para quedarnos porque ya lo hemos visto y está la clase grabada. Teníamos ese primer interpretante que es una abstracción, es decir, está sin ser afectado por ningún aquí y ahora, va a decir Vitale, no está sin ser afectado por el contexto ni por la experiencia. Ahí teníamos en Vitale, pero podemos tener un montón de ejemplos, pero tomemos el más común de la palabra fuego, y yo dije en la clase pasada, si no recuerdo mal, que si vamos a la primera acepción de fuego como, no sé, sustancia ígnea en el diccionario, eso sería lo más cercano a una abstracción. Otra cosa importante para tener en cuenta es que tanto el interpretante inmediato como el interpretante dinámico se encuentran en simultaneidad también con el interpretante final que los comprende, ¿sí? El interpretante final comprende a la vez al interpretante inmediato y al interpretante dinámico. Es decir, no es que son etapas que se van dando, sino que todo es simultáneo. Cuando nosotros escuchamos la palabra fuego, tenemos la abstracción de fuego, tenemos la experiencia de fuego, y por último tenemos el concepto de fuego como interpretante final, como ley, como norma, lo que se entiende comúnmente. ¿Sí? Díganme si hay algo que no se entiende, lo repito, pero esto es importante que se tenga en cuenta. Por lo tanto, digamos, lo que divide en tres peers, ahora te doy pase, Rol, lo que divide en tres peers tiene que ver con algo que de alguna forma es materia circular, digamos, es como una retroalimentación. Es decir, ese interpretante, que es una mera abstracción, si a ese interpretante le sumamos la experiencia, va a modificar su significado. Acuérdense, la idea de alguien que pide fuego o la idea de alguien que grita fuego en un incendio, está la experiencia. Y por último, va a dar como algo estandarizado, estable, no definitivo, volvemos a repetir, el interpretante final como norma, como ley. Ese interpretante final como norma o como ley, con el tiempo también se va a convertir en una abstracción hasta tanto aparezca la disputa. El ejemplo más claro es lo que decíamos la otra vez, y es un ejemplo que viene a cuento en esta época, es el concepto o categoría de mujer, por ejemplo. ¿Sí? Si pensamos hace 20 años, estaba claramente atado el concepto a una cuestión biologicista, esa definición de mujer, y hoy en día está en disputa. Es decir, ya era casi una abstracción decir mujer. Cuando alguien escuchaba el concepto de mujer, era una clara abstracción. De pronto, si alguien escuchaba la palabra mujer, en un aquí, en una hora, en una experiencia, y quien aparecía era una travesti, entonces ahí de pronto tal vez lo que teníamos era un concepto en disputa. Hoy en día todavía ese concepto está en disputa, no podemos decir que hay un interpretante final. Para muchas personas seguramente lo hay, a partir de la ley de identidad de género y todo eso, pero el concepto está en disputa. Si no, no estaríamos todavía discutiendo sobre la sobre lo no binario, eso está ahora en disputa, eso está ahora en la experiencia misma. ¿Sí, Rolo? Ya me olvidé, pero creo que lo que iba a decir, creo que lo que iba a decir era vinculado con esto del interpretante, que no sé si lo están comprendiendo o no, porque esta clasificación que hace Peirce del interpretante, o sea, primero hay que situarse en que estamos hablando de que el interpretante es un nuevo signo, dice Peirce, que surge
en la medida en que intentamos entender otro signo que es el representamen. Es la interpretación que surge en nuestra mente o el pensamiento interpretador. En ese sentido, parémonos ahí, digamos claro que estamos hablando de eso, y en ese sentido, digo, perdón que sea redundante, los diferentes tipos de interpretantes tienen que ver con procesos, son procesos de construcción de sentido, ¿sí? Cómo nos paramos frente a un signo, tiene que ver con eso, ¿sí? Y como decía Daniel, unos suponen o incluyen a otros. La primera operación de semiosis que hacemos es el primer interpretante que señaló Daniel, que tiene que ver con ese significado abstracto que podemos darle a los signos, independientemente de cualquier situación contextual o particular. Luego esto de cómo esos signos adquieren un sentido particular depende de la utilización que se hace o de la interpretación que se pueda hacer de cómo están jugando esos signos en un contexto. Y esto es el interpretante final de lo que estaba hablando recién Daniel. Recordemos que cuando hablamos de interpretante final, hablamos de la interpretación de un signo con relación a una ley o norma, algo que dijo recién Daniel, y en ese sentido esto involucra como un proceso de semiosis o de construcción de una interpretación posible se transforma para nosotros en un hábito. O sea, pensemos en situaciones en las cuales, donde es más fácil ver el interpretante final, situaciones en las cuales en nuestra vida cotidiana actuamos frente a un signo de manera casi mecánica, casi, casi irracional, ¿sí? En el sentido de que no nos detenemos a pensar lo que estamos haciendo, sino que ya es como que asumimos que eso tiene un determinado sentido y respondemos incluso con una conducta. O por lo Lo menos naturalizamos. o lo naturalizamos, respondemos con una no reflexión respecto de eso. Desde el hecho tan nimio o cotidiano como es levantarnos y lavarnos los dientes, ¿sí? O utilizar determinados productos para lavarnos la cara, ir al baño y demás, o como puede ser frente a una luz roja en un semáforo, entender que el vehículo debe frenar, debe parar, ¿sí? Y que el peatón puede cruzar. O sea, digamos, no hacemos una reflexión que se nos vuelva consciente a nosotros de ese hecho, ¿no? Frente a ese representamen, activamos una interpretación que se da de manera casi natural, en el sentido de que está naturalizada. Y no nos damos cuenta que en realidad estamos interpretando un signo. Es algo a lo que ya estamos habituados. Por eso, dice Peirce, frente a condiciones similares, esto es lo importante para entender el interpretante final, frente a condiciones similares de interpretación, solemos interpretar esos signos de maneras más o menos parecidas, ¿sí? Y por eso se nos transforma en hábito. Pero eso no quiere decir ni que sean naturales, ni que sean las únicas interpretaciones posibles, ni que sea siempre bueno habituarnos a ese tipo de lecturas. ¿Por qué? Uno de los peligros que tiene esto de la naturalización de la semiosis y de la construcción de interpretantes finales es que, por un lado, los necesitamos para vivir, porque si nosotros tuviésemos cada 5 segundos deteniéndonos a parar la pelota y hacer toda una operación de interpretación y la vida sería invivible. Entonces, en cierta medida, los interpretantes finales nos permiten actuar de manera mecánica ante ciertas situaciones, dando por sentados ciertas cosas. Pero por otro lado, eso se nos puede ir trasladando a otras dimensiones y volvernos natural ciertas cosas que no lo son y que bien podrían ser de otra manera y que al naturalizarlas, con ellas no solamente estamos naturalizando ese representamen en particular, sino tal vez estamos naturalizando un orden de cosas que viene de la mano de eso. Bueno, no sé si fui claro, pero te la dejo picando para que vos lo sigas abriendo a ese tema. Sí, a ver, si yo hago esto,
la mayoría de nosotros va a entender que estoy pidiendo silencio o estoy haciendo silencio porque, no sé, un bebé está dormido o algo de eso. Ese tipo de cuestiones ni siquiera las pensamos, porque aparte hay que entender que el proceso de semiosis no es un proceso consciente, ¿sí? El proceso de semiosis naturalizado no es un proceso consciente. Ahora, este riesgo que dice Rollo es cuando vamos a cuestiones mucho más complejas o cuestiones que tienen que ver con estructuras, con sistematicidades, con órdenes, etcétera, 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 y naturalizamos también eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese interpretante final, que actúa como ley o como norma, ¿cuál es el propósito de la teoría de Peirce y cuál es el propósito de la semiótica? Que entendamos que eso es parte de un proceso de semiosis, que es parte de un proceso de inferencia, si quieren tomar este término, en el cual interpretamos la realidad y de esa manera conocemos, pero no es algo dado. Y uno no se cansa de insistir con esto porque es importante. No es algo dado, no es algo del orden de lo natural, sino que es, como todo signo, en definitiva, es la construcción y la interpretación de algo, es una significación. Entonces es importante entenderlo esto. ¿Por qué? Porque esto tiene consecuencias. La teoría que está elaborando Peirce tiene consecuencias en todos los órdenes. Digamos, cuando uno habla de cómo se organiza una comunidad o cómo se organiza el cuerpo social se organiza con un determinado orden. Ahora, ese orden no es algo dado, no es algo natural, ya lo hemos charlado de esto, no es algo dado, no es algo natural, sin embargo se invisibiliza, porque justamente a lo que tiende el proceso de semiosis es a invisibilizarse. Lo que está haciendo Peirce es sacarlo a la superficie y mostrarlo. Bien. El concepto siguiente, o sobre lo que va a Peirce posteriormente, es a analizar el objeto. Y en este caso vamos a ver un poco aquello que decía Rollo, porque vamos a tomar, el otro día creo que lo hicimos, ya ahora no me acuerdo, pero creo que tomamos la idea de tomar el ejemplo de Vitale con respecto a Perón, y no me acuerdo si yo lo propuse o no, si no lo propongo acá, porque a mí me resulta que Perón se nos va en el tiempo. No olvidemos que Perón murió en 1974 y su actuación política termina ahí, pero su actuación política o su emergencia política es en 1945. O sea, estamos hablando de hace 70 años largos. Ahora, para seguir jugando con eso, podemos decir, su actuación simbólica continúa en nuestros días. Por supuesto. De hecho, el concepto, si hoy en día todavía se habla de peronismo, y bueno, hay algo ahí, pero a lo que iba es que podemos tomar, para hablar del interior de la semiosis o de la fuera de la semiosis, podemos tomar a las dos figuras más importantes de esta época que representan los dos partidos mayoritarios. Podemos tomar a Mauricio Macri y podemos tomar a Cristina Kirchner. Entonces, lo que va a plantear Peirce de manera bastante clarita con respecto a lo que es el objeto inmediato, va a decir que el objeto inmediato es interior a la semiosis y el objeto dinámico es exterior a la semiosis. Es decir, el objeto dinámico es independiente de ese proceso de semiosis, de inferencia, de interpretación que se puede hacer. Por lo tanto, uno, por más que no realice, o es imposible no realizar el proceso de semiosis, pero hagamos un ejercicio como que pudiéramos detenerlo, como que pudiéramos pausar el proceso de semiosis. Aún nosotros pudiendo pausar el proceso de semiosis, ese objeto Mauricio Macri o ese objeto Cristina Kirchner sigue estando ahí, ¿sí? Sigue estando como un objeto
como signo y pronto a ser analizado o pronto a ser puesto en juego en el proceso de semiosis. Ahora, en el proceso de semiosis, como bien establecía Rollo, el representamen que puede surgir a partir del interpretante, a partir de que el interpretante establezca su interpretación de ese representamen y la relación con su objeto, es diferente. En Vitale, en el texto que ustedes tienen ahí de Vitale, se remite a 1955, que es cuando se produce el golpe de Estado, con la mal llamada Revolución Libertadora, y Perón es depuesto, que debe partir al exilio. Entonces, ahí traza una división entre quienes apoyaban a Perón, y lo pone entre comillas diciendo el primer trabajador, y quienes no apoyaban a Perón y apoyaban a Leonardi, Aramburu, Rojas, los que tomaron el poder, como el tirano prófugo. Estas son dos interpretaciones y dos categorizaciones del objeto muy diferentes, muy diferentes. No tiene nada que ver con una, es decir, son objetos inmediatos, atravesados por el proceso de semiosis, pero con interpretaciones completamente diferentes, ¿sí? Bueno, hoy en día, eso mismo, ustedes lo deben vivir, o lo habrán vivido en sus familias, o en la realidad misma, con respecto, o lo que está pasando ahora, que hay una crisis política, y entonces si uno entra en las redes sociales, se encuentra con interpretaciones para un lado o para el otro. Bueno, esos dos objetos, Mauricio Macri o Cristina Kirchner, tranquilamente pueden tener una categorización negativa o positiva según quién sea aquel que interpreta esa relación y ese objeto. Entonces, ese objeto puede ser en Cristina Kirchner los peores epítetos, las peores adjetivaciones o las mejores. Y en el caso de Mauricio Macri también. El equivalente de Perón se repite. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Que ese proceso de semiosis y esa distinción entre objeto inmediato, interior a la semiosis, y objeto dinámico, exterior a la semiosis, es algo que no está atado a la coyuntura en sí de un momento histórico, sino que es cómo funciona el conocimiento que propone Peirce, cómo funciona el proceso de semiosis. El proceso de semiosis, en tanto objeto, funciona de estas dos maneras. Bien. De alguna manera, perdón Dani, sí. De alguna manera es como que lo que en un determinado momento tal vez fue representamen, ¿sí? Esto es como que también es una manera de representar la teoría peirciana, cómo se construye el pasado también, en la medida de cómo las ideas van pasando de generación en generación y construyendo un pasado. Y en ese sentido es como que es capa sobre capa de interpretaciones que se van haciendo, y lo que Peirce de alguna manera dice es, cada vez queda más atrás la realidad objetiva, como exterior a cualquier tipo de representación posible. Cada vez más es capa sobre capa de interpretaciones que se han ido haciendo, y no hay manera de llegar a un objeto desprovisto de las lecturas o interpretaciones que otros han hecho sobre ese objeto. Entonces, lo que por ahí en una época era apenas un representamen, ¿sí? Para nosotros, un signo a ser interpretado, tal vez con el paso del tiempo, ese representamen aparezca como un objeto, ¿sí? Aparezca como un objeto sobre el cual vamos a tener otros signos que nos lo van a intentar representar, ¿sí? Entonces, la complejidad de esto es cómo cada vez se aleja más el objeto exterior a la semiosis, cada vez más tenemos un objeto que no deja de ser interpretación que alguna vez otros construyeron, ¿sí? Y es capa sobre capa de procesos de semiosis. No sé si fui claro. Bien, sí, yo te entendí. No, quiero cerrar con esto. No se olviden nunca que estamos hablando de una teoría que es teoría de conocimiento. Y lo que plantea Peirce en esa teoría de conocimiento es que hay una evolución del conocimiento.
¿sí? Algo que luego se va a plantear y se va a discutir, por ejemplo, a partir de Foucault, que plantea que sí, que tranquilamente podemos hablar de evolución, pero no de una evolución lineal. Esto es otro tema, pero lo que sí es importante señalar en Peirce es que plantea la idea de una evolución en el conocimiento. En ese sentido, el conocimiento tiene algo de sedimentario, entendiendo la idea de sedimento como capas que se van sumando. Bueno, si yo me voy a permitir hacer una referencia que tiene que ver con la simbología y que es muy fuerte y creo que puede ayudar a entender esto. Si uno piensa en la Biblia, ¿sí? Uno piensa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora bien, el Antiguo Testamento como nombre solo puede entenderse como un nombre nuevo en relación al Nuevo Testamento. Quiero decir, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, no existe tal cosa como Antiguo o Nuevo Testamento. Existe la Torá. En ese sentido, cuando apareció la Torá, imaginemos y admitamos que los primeros 5 libros de la Torá sí los escribió Moisés y lo que sea, y etcétera, etcétera. No importa eso. Pero digo, para el pueblo judío, es la Torá, y esa Torá tiene un tipo de significación y un tipo de interpretación. Cuando aparece a partir de los evangelios, aparece el Nuevo Testamento y aparece como fenómeno el cristianismo, ahí mismo se establece, ¿sí?, que ese objeto empieza a ser interpretado de otra forma. Es decir, ese objeto que, como bien dijo Rollo, también tiene un pasaje de representamen y también necesita ser interpretado. Un ejemplo claro lo da, y permítanme la referencia, ya que ustedes trabajan algo de esto, si bien creo que ese autor no lo trabajan. Uno de los discípulos de Freud, Carl Gustav Jung, escribe un texto muy interesante que se llama Simbología del Espíritu. Allí, en el medio de Simbología del Espíritu, hay un artículo bastante largo, es todo un capítulo, en que no escribe Jung, sino escribe un hebraísta al cual Jung convoca para el caso. Y ese hebraísta se detiene, entre otras cosas, en un concepto que es muy interesante, que es el concepto que aparece en el Antiguo Testamento en relación a la interpretación que tiene ese concepto. Me refiero a Satanás. Y demuestra que en lo que podemos llamar la Torá, en lo que podemos llamar los libros antiguos del Antiguo Testamento, Satanás aparece un montón de veces. Ahora, si a nosotros nos preguntan a qué asociamos el término Satanás, y seguramente alguno me va a decir demonio, diablo, bueno, no sé, otro adjetivo o sinónimo equivalente, pero todos con características negativas. De hecho, pensemos en aquel caso de aquellos que deciden tener hijos, si se plantearían ponerle Satanás, por ejemplo, si tratarían de ponerle Satanás a un hijo. Bueno, el valor negativo de ese término es muy fuerte. Sin embargo, este hebraísta demuestra que aparece un montón de veces el concepto de Satanás y no necesariamente asociado a la idea ni de un espíritu maligno, ni de diablo, ni de nada por el estilo en el Antiguo Testamento, sino a su primera significación conocida. ¿Y cuál es la primera significación conocida de Satanás? Seguramente esto puede sorprenderlos o no, capaz ya lo saben. Adversario. Es decir, si uno piensa en el concepto de adversario, pensemos en un partido de fútbol. Boca y River son adversarios. Pensemos en un partido de tenis, en cualquier deporte. Pensemos en un juego. Hay adversarios. Pero no tiene, intrínsecamente, no tiene, en esencia,
un significado negativo. Sin embargo, hoy en día, a nadie se le ocurriría tomar el concepto de Satanás de una manera, si se quiere, ingenua o meramente como adversario. Sea alguien creyente o no, no importa esto, porque el proceso de semiosis y la idea de objeto inmediato y objeto dinámico no está atado a cuestiones particulares, es una cuestión que atraviesa el cuerpo social, atraviesa la comunidad. Nadie, porque ha sido instalado casi como interpretante final, o sí como interpretante final, hoy en día podemos decir que el concepto de Satanás es en sí mismo un interpretante final. Como interpretante final, el interpretante final es demonio, Lucifer, no sé, Luzbelito, o lo que ustedes quieran, pero no tiene un componente vaciado de esa extraña idea de malignidad o algo de eso, que se le puede dar con adversario. Bueno, esta es la idea sedimentaria que plantea Peirce. Y esta idea sedimentaria que plantea Peirce tiene su raíz en que tanto objeto como representamen como interpretante son signos. Por lo tanto, si objeto, representamen y el interpretante es un signo y a la vez es un signo más evolucionado, es un signo más desarrollado que al que remite, o sea, a ese representamen, por lo tanto, ese interpretante va a salir de esa primera tríada y va a establecer una nueva tríada en la cual va a tener el lugar de representamen. Esto es lo que dice Peirce, es decir, Peirce dice, a partir del interpretante y a partir de la relación que establece ese interpretante de un representamen con respecto a su objeto, ese mismo interpretante, que es también un signo desarrollado, evolucionado, se transforma en sí mismo en un nuevo representamen y toda esa tríada a la cual perteneció es ahora un objeto con el cual ese representamen se relaciona. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a necesitar? Se va a necesitar un nuevo interpretante que interprete, que infiera, que haga el proceso de semiosis sobre ese nuevo representamen con relación a un nuevo objeto. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Quiero detenerme un poquito porque estamos entrando en la semiosis infinita, que no es muchísimo más que esto, lo vamos a trabajar un poquito, pero quiero que lo tengan en claro. Entonces pregunto, ¿se va entendiendo hasta ahora? Bueno. Yo quiero agregarte, Daniel, que esto que vos estabas diciendo del interpretante final, el ejemplo que diste de Satanás, el interpretante final, además de ser una interpretación que sea como cosificado, por decirlo así, y que se transforma en un hábito, es lo más parecido al concepto de verdad, ¿sí? En la medida en que para la teoría peirciana, como para la semiótica en general, no existen verdades, sino que existen interpretaciones que se instalan con un poder que las hace muy difíciles de ser puestas en duda, de ser cuestionadas, de verlas como una construcción posible, entre otras. Entonces el interpretante final ocupa... Perdón, Rolo, que te interrumpa. Se instituye como verdad y adquiere estatuto de verdad, lo cual no significa que lo sea. Pero piensen ustedes en ejemplos muy sencillos. Van a la casa de un amigo o una amiga y tiene el hijo chiquitito que es un muy travieso. Y uno en algún momento, el papá o la mamá, o ustedes mismos le dicen, che, pero es un demonio, es Satanás este.
Bueno, ahí está funcionando el interpretante final. Ahí está funcionando el interpretante final. Ahí no hay idea de adversario. ¿Sí? Bueno, ese interpretante final es algo muy fuerte y responde a un signo que se ha instituido como verdad. Si ustedes se preguntan, ¿tiene algo que ver aquí con la hegemonía en todos los ámbitos de la sociedad y de la cultura de un determinado poder? Sí, como dijo Rollo, sí, claro que es así. Ahora, también hay que decirles algo importante. Peirce no se detiene en esto. Peirce plantea la idea de que es una comunidad la que legitima el signo, ¿sí? O ese mismo interpretante final, que es una comunidad, que puede ser una comunidad científica, puede ser social, política, religiosa, o puede ser toda la comunidad, pero no se detiene en este punto. Nosotros, desde semiótica, sí les decimos a ustedes que vayan atendiendo este punto, porque ahí hay, a juicio de ciertos autores, y a nuestro juicio también, una parte que falta de desarrollo, es decir, un signo se institucionaliza, un signo adquiere estatuto de verdad, es decir, no queda solo como una mera interpretación, sino que adquiere estatuto de verdad. Bueno, ¿cómo lo adquiere? Ahí también empieza a ver en Peirce algo que de pronto lo vamos a ir completando con las siguientes teorías, pero ustedes vayan viéndolo. Decía que la semiosis infinita involucra el proceso de semiosis. Si no podemos salir del proceso de semiosis, si no hay para nosotros una fuera del proceso de semiosis, si en todo momento estamos inmersos en el proceso de semiosis y el interpretante de última es un signo que remite a un objeto y que interpreta a un representamen, por lo tanto también se construye a sí mismo en una nueva tríada como representamen, que va a tener una relación con un objeto y va a necesitar establecer una relación con un nuevo interpretante, entonces no vamos a hacer más que pasar, lo voy a decir de manera vulgar, de una tríada a otra. Es decir, vamos a pasar de una interpretación a otra interpretación, de un significar algo para alguien a otro significar algo para alguien. En ese sentido, la semiosis, según Peirce, es infinita, no cesa. En todo momento estamos tratando de interpretar algo y en el momento mismo que estamos interpretando, si el interpretante es también un signo, significa algo para alguien. Es decir, esa inferencia, esa semiosis que hacemos en el interpretante, también a la vez se constituye como signo que significa algo para alguien, que también será interpretado como representamen con relación a un objeto. Bueno, con esto estamos trabajando lo principal de Peirce. Ustedes van a tener ahí en el cuadernillo, tienen un poco más, pero lo que más nos interesa a nosotros son estas categorías, estos conceptos que acabamos de desarrollar. Les recomendamos fuertemente que los lean, les recomendamos fuertemente que cualquier duda que tengan, la próxima clase no duden en pararme y decir, profe, estuve leyendo y tal cosas se me complica, sea en relación a los postulados de Peirce con respecto a Saussure, a los postulados de Peirce en sí mismo, o a esto mismo que nosotros vamos a introducir hoy. Entre las complicaciones que tuvimos y todo eso, no nos queda todo el tiempo que quisiéramos para desarrollar toda la teoría de Benveniste. Pero vamos a empezar a introducir a Emile Benveniste, que vamos a dar primeramente el fundamento de por qué invertimos nosotros, en este caso, en el cuadernillo. Ustedes van a encontrar a Bakhtin primero y a Benveniste después. Bueno, ¿por qué lo invertimos? Porque si bien la teoría bakhtiniana es una teoría que se comienza a desarrollar allá por la década del 20,
Bakhtin va a seguir escribiendo hasta su muerte, pero empieza a desarrollarse en el 20. Y la teoría de Benveniste aparece hacia fines del 40, principios del 50, y acá viene nuevamente a lo que estábamos hablando hoy, el concepto de hegemonía, de dominación cultural, todas esas cuestiones. Es en Occidente conocida primero la teoría de Benveniste, antes que la teoría bakhtiniana. La teoría de Benveniste comienza a desarrollarse primero en ámbitos académicos, era como una suerte de secreto a voces, por decirlo así, a partir de ciertos autores que son del ámbito de lo semiótico, pero también del ámbito de lo literario y de lo lingüístico. Me refiero a Roland Barthes y a Gerard Genette. Estos dos autores, particularmente ellos, pero también hay otros, estos dos autores comienzan a trabajar categorías que en el ámbito académico eran propulsadas y postuladas por Benveniste. Bakhtin aparece posteriormente, se lo recupera a principios del 60. Esto tiene que ver, ya lo veremos en el momento que demos a Mikhail Bakhtin, con el ostracismo de Bakhtin. Ustedes saben que, y si no lo saben, se lo contamos, ustedes saben que en el periodo estalinista de la Unión Soviética hubo muchos autores que fueron no solo censurados, sino que fueron enviados a una suerte de ostracismo, es decir, no podía haber publicaciones, no se podía saber nada de ellos, y algunos inclusive, bueno, cosas más, o cosas terribles que le ocurrieron a muchos de ellos, ya lo veremos. Bueno, Bakhtin padece este ostracismo y hasta inclusive debe publicar con seudónimos, no puede publicar por sí mismo. Todo esto hace que la teoría bakhtiniana se desarrolle de manera bastante íntima y puertas adentro de la Unión Soviética. Recién, a partir de una teórica semiótica y literaria muy conocida, Julia Kristeva, una búlgara, de origen búlgaro, que se va a vivir a Francia, y a partir de aquello que recupera del círculo de Bakhtin, Julia Kristeva, y empieza a volcar, sobre todo en una revista muy famosa de principios de los 60, llamada Tel Quel, que significa tal cual, donde se reunía un grupo semiótico, a partir de ahí empieza a ser conocido Bakhtin. Ahora, ¿por qué nosotros entonces elegimos primero a Benveniste? Bueno, porque queremos que también ustedes entiendan cómo actúa la dominación cultural, cómo actúa la hegemonía y cómo se establece el saber también. Entonces, ¿es deudor Benveniste de Bakhtin? Sí, claro. Sí. Si bien, como suele suceder muchas veces con muchos autores, no lo dice claramente, no lo cita claramente, las ideas que toma en función de la lingüística de manera específica Benveniste son deudoras de la teoría bakhtiniana. Lo vamos a ver ahora que vamos a desarrollar a Emil Benveniste y que vamos a desarrollar también a Mikhail Bakhtin en las próximas clases. Perdón, permítanme tomar un mate y ya seguimos. Yo mientras te agrego algo con relación a esto. No, con esta cuestión de la relación entre estos dos autores, como bien explicaba Daniel, las teorizaciones de Mikhail Bakhtin en ruso, ya lo vamos a ver después, se dan a lo largo del siglo XX, pero fuertemente las ideas que generan un quiebre profundo o que lo van a generar, aparecen en la primera mitad del siglo XX, en las primeras décadas, en el contexto de esa revolución rusa, que tuvo sus etapas, una primera etapa en la cual Bakhtin se sintió por ahí más comprendido en ese contexto y volcó sus ideas, y otra en la cual fue perseguido, bueno, y padeció todo lo que padeció, y por esas cuestiones
gran parte de esos planteos y de su obra no fue conocida hasta los años 60, como dice Daniel, o por lo menos no fue conocida a una escala en la cual, bueno, el pensamiento instituido, como lo explicó recién Daniel, lo tomara en cuenta. Ahora bien, Benveniste de alguna manera llega a conclusiones parecidas respecto de las teorías que eran dominantes en la lingüística, fundamentalmente las teorías de Saussure, al momento de tratar de explicar ciertas cuestiones utilizando los conceptos y los lineamientos generales del pensamiento saussuriano, y darse cuenta de que eso daba lugar a anomalías, como dijimos en su momento cuando recuperamos esta forma de pensar la ciencia que nos proponía el epistemólogo Thomas Kuhn, ¿no? Que a veces una serie de teorías que se constituyen en un paradigma, en un campo de conocimiento científico, empiezan a hacer agua en la medida en que no pueden dar cuenta de ciertos aspectos de la realidad que investigan. En este caso, tratando de pensar, por ejemplo, el proceso de adquisición de una lengua o cómo funciona la comunicación, y ahí es donde empieza a presentar anomalías el paradigma estructuralista, ¿no? Basado en las ideas de Saussure. Y Benveniste se apoya en esas, le da lugar a esas anomalías, trata de problematizarlas, trata de analizarlas, y sin saberlo todavía está en una línea de pensamiento que va a ser puente con las ideas de Bakhtin, que todavía no conoce, y que cuando aparezcan se van a potenciar enormemente junto con estos planteos de quiebre que ya Benveniste venía haciendo en el marco de las discusiones de la lingüística francesa. Eso quería agregar. Bueno, regresé, porque la computadora... Bueno, hoy vamos a establecer un primer marco, y con eso luego vamos a cerrar. Por dos razones. Primero, porque queremos que haya una unidad entre la teoría de Benveniste y la de Bakhtin, que la hay. Entonces queremos ver que tenga una continuidad, por lo tanto, está bueno distanciarla un poco de Saussure y de Peirce. Segundo, porque creemos que la teoría peirciana necesita también un tiempo de reflexión, parte de ustedes, obviamente, y por supuesto nosotros también, para apropiársela. En ese sentido, no queremos sumar una nueva teoría completa hoy que pueda embarullar un poco el tema. Pero sí vamos a decir algunas cuestiones. Hay algo de lo que dijo Rollo que ya tiene, que está establecido. Benveniste es estructuralista, proviene del estructuralismo. Ahora bien, dentro de ese estructuralismo establece algunas diferencias con ese primer estructuralismo de Saussure y con ciertos estructuralistas que aparecen posteriormente. Y se va a parar en un lugar que es muy interesante, es decir, él va a tratar la lengua como sistema, va a respetar el concepto de lengua como sistema de signos, pero va a elaborar una teoría de la enunciación. Y es benvenista, nosotros lo dijimos en una de las primeras clases, que aquel que dice que el habla es la puesta en funcionamiento del sistema de la lengua, es la ejecución individual y puesta en funcionamiento de todo ese sistema. En ese sentido va a aparecer un nuevo concepto en el caso de Benveniste, que es el concepto de discurso. En el concepto, junto con el concepto de discurso va a aparecer el concepto de enunciación y el concepto de enunciado. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en la próxima clase, pero hay un punto que yo quiero desarrollar hoy, que quiero detenerme brevemente, y que es el concepto de sujeto. Concepto de sujeto, y concepto de sujeto en tanto lo da la filosofía, somos sujetos en tanto tenemos conciencia de serlo, conciencia de ser personas, conciencia de, si quieren ustedes, un espíritu, si es que
esto es posible definirlo así. Ahora bien, Benveniste va a invertir esto, ¿sí? Benveniste va a decir, no somos nosotros sujetos en tanto hablamos y tenemos conciencia de nosotros mismos. Benveniste va a decir, somos sujetos porque hablamos. Somos sujetos porque enunciamos. Somos sujetos porque tenemos lenguaje. Es decir, no somos sujetos y por eso tenemos lenguaje, sino que somos sujetos por el lenguaje. Nos constituimos como sujetos en el lenguaje. Nuestro yo, nuestro ego, se constituye en el mismo enunciado. Soy yo porque digo que soy yo. ¿Por qué quiero marcar esto hoy? Porque justamente para Benveniste nos va a plantear que para él no hay una fuera del lenguaje y que la subjetividad, la idea del sujeto en tanto tal, se construye a partir de la experiencia misma del lenguaje. Es decir, esa conciencia del sujeto, esa conciencia del ego, del yo, no es otra cosa que producida y conciencia del lenguaje. Soy sujeto porque digo, soy sujeto porque enuncio, soy sujeto porque soy discurso. En este sentido, Benveniste va a plantear que no hay una fuera del lenguaje. Vamos a regresar sobre esto. Es decir, no hay una fuera del lenguaje. ¿Se acuerdan que Peirce, lo dijimos recién, para Peirce no hay una fuera del proceso de semiosis, no hay una fuera del signo? Bueno, Benveniste va a tomar a partir de Saussure, no de Peirce, va a tomar a partir de Saussure un concepto. No hay afuera del lenguaje. No hay posibilidades que yo me construya como sujeto a partir de una fuera del lenguaje. Es en el lenguaje, es por el lenguaje que nos constituimos como sujeto. El sujeto funda el concepto, perdón, el sujeto tiene el concepto de ego porque es el lenguaje el que lo funda. Nuestra subjetividad, que la volcamos en el discurso, que la volcamos en el enunciado, es esa capacidad en el lenguaje de ponernos como sujetos. Va a decir algo muy interesante, Benveniste va a decir, es ego quien dice ego. ¿Se entiende? Es decir, existe el ego, existe el concepto de sujeto porque puedo decirlo. Si no pudiera decirlo, no existiría tal concepto. Es decir, no somos sujetos en el sentido de una suerte de conciencia adquirida o de espíritu. No somos sujetos que hablamos, repito, sino que somos sujetos porque hablamos. Es a través del lenguaje que se construye nuestra subjetividad. Es decir, eso que llamamos persona es una construcción que proviene del lenguaje. ¿Sí? Bueno, esto que acabo de desarrollar, que puede parecer muy, muy filosófico, lo vamos a ir desgranando en la próxima clase. Pero nos estamos metiendo de a poco, quiero decir esto para cerrar, empezamos desde aquellas primeras clases en las cuales retomamos brevemente lo que decían los estoicos, lo que decía Platón, lo que luego hacen los comparatistas, la idea de la realidad y el lenguaje como etiquetando la realidad, o aquella ruptura que hace Saussure a partir de su idea de lengua, lenguaje, lengua y habla, y ya estamos en un punto en el cual estamos diciendo a partir de Benveniste que nosotros nos definimos
como yo, como ese ego, ese yo que enuncia, ese yo que habla, ese yo discursivo, es una definición misma de nuestra subjetividad. Somos lo que hablamos, somos lo que enunciamos, somos lo que decimos. Esto es un cambio muy importante con respecto a todos los estudios, no solo lingüísticos, sino, ¿por qué no?, filosóficos, pero fundamentalmente semióticos. El pensar que es el signo, tomo a Saussure y a Peirce, es el signo en tanto la lengua es un signo, es un sistema de signos, en tanto el lenguaje es un signo, que es el signo que nos constituye como sujetos, es entender que es solo en el lenguaje que existe la posibilidad de construcción de subjetividad. Por lo tanto, si el lenguaje es quien construye ese yo siempre, va a decir Benveniste, se construye en oposición, Martín va a utilizar otra palabra, en oposición a un tú. Es decir, todo yo, por descarte, por aquella misma relación de signo que establecía Saussure, por oposición, o hasta inclusive por asociación, va a incluir también un tú. Todo enunciado, entonces, todo discurso que plantea un ego, que plantea un yo, también incluye un tú. Por lo tanto, la construcción de la subjetividad de un yo es también la construcción de ese otro sujeto a quien me dirijo, a quien le hablo, a quien digo algo, que es un tú. Bueno. Roló, ¿estás por ahí? No lo tenemos Sí, a Roló. acá estoy. Ah, Sí, acá bueno. estoy. No, le erré el botón y me activé el micrófono. ¿Algo más que quieras agregar? Yo creo que por hoy... No, simplemente eso a modo de ayudar a que se ordenen bien con lo que estamos planteando. Hicimos un cierre de la unidad 1 que tiene el sentido, o por lo menos le damos el sentido de introducir a la cátedra y sobre todo a la mirada que la semiótica propone, en la medida en que desnaturaliza lo social, en que instala la sospecha, abona las posibilidades de un pensamiento crítico, para luego avanzar sobre las dos grandes teorías que son que sientan las bases de esa semiótica como disciplina del siglo XX, y esas dos teorías, una proveniente del campo de la lingüística, como es la teoría saussuriana, que es un primer acercamiento a la problemática de la semiótica, y luego la teoría de Peirce, sobre la base de las críticas a la teoría saussuriana, y desde el terreno de la filosofía, ¿sí? Entonces esos dos grandes modelos de explicación de la significación y de los signos formaban parte de la unidad 1, y ahora en esta unidad 2 que está empezando, como bien dijo Daniel, hay que darle también un tiempo a que vaya decantando todo lo que significa esa discusión de la unidad 1 y sobre todo lo que significa el pensamiento peirciano y sus complejidades. Pero bueno, en esta unidad 2 empezamos a ver otros autores, otras teorías, avanzando más en el siglo XX, de la mano de este gran tema que es la enunciación y el discurso, bueno, y esta concepción del sujeto vinculado al lenguaje, que es lo que acaba de introducir Daniel, con relación al pensamiento de Émile Benveniste, como para que se ordenen un poco en dónde estamos. Fíjense después en el cuadernillo, empiecen a mirar la unidad 2, cómo nosotros antes de cada unidad le ponemos como un título, ¿sí? Ponemos una carátula a esa unidad. En la mayoría de los casos es un título, nomás algunos por ahí jugamos con una imagen, y ese título, tratan de ponerlo en juego con relación a lo que van leyendo, van entendiendo de lo que estamos empezando a hablar con relación a la unidad 2 en este caso, ¿sí?
Ahí en ese título va a aparecer el concepto de discurso, seguro, o de subjetividad, y vayamos viendo por qué. Eso nomás. Sí, justamente esto último que dijo Rolo es muy importante, que es la idea de construcción de la subjetividad. Sobre todo para la carrera que ustedes hacen. ¿Sí? En la carrera que ustedes hacen hay que entender mucho la construcción de subjetividad, es decir, hay que entender mucho, hay que tener bien en claro qué es la subjetividad, cómo se construye la subjetividad, cuáles son las teorías que transitan esta idea de construcción de subjetividad como caja de herramientas. Es decir, todas estas teorías que estábamos dando en semiótica, así como ustedes dan en otras materias, en otras cátedras, es una suerte de caja de herramientas que después ustedes deberán aplicar en su trabajo, en su trabajo futuro una vez que se reciban. Por esto, les proponemos que retomen, como bien dijo Rolo, todo lo que es la unidad 1 y se vayan adentrando de a poco en la unidad 2. Vuelvo a repetir, y antes de cerrar la clase, si alguien tiene una pregunta, alguna duda, no duden en hacerla, la puede hacer ahora mismo. Si más o menos consideran que se ha entendido, que estamos bien, bueno, los saludamos, pero los escucho a ver si tienen algo para decir. No, yo personalmente vengo entendiendo, además ustedes siempre vuelven sobre algunos conceptos y eso está bueno también porque uno va leyendo y a veces sí lees y como que decís, y esto cómo era, y al retomar en la clase es como que está bueno eso, aclara un montonazo. Y bueno, sí, obviamente, ahora ya arrancar con Benveniste, ¿no? Sería ese el próximo. Sí, Silvina, sí, sí. Y recuerden que está posterior a Bakhtin. Sí, yo había empezado a buscar en el cuadernillo y digo, qué raro, porque tiene que estar acá, y bueno, sí, estaba más adelante, así que sí, ya lo tengo. Perfecto, sí. Y bueno, también quedan las clases grabadas. Digo porque por ahí hay cosas que uno está leyendo y se le ocurre y de pronto consultar de nuevo la clase puede servir para terminar de entender el concepto. Y, por supuesto, vuelvo a reiterarlo, cualquier duda no solo manifiestenla acá, sino que nos pueden escribir, siempre somos un poco colgados para responder, pero respondemos. Sin más, entonces, les agradezco el tiempo, la paciencia y nos estaríamos encontrando el viernes que viene, si no hay ningún tipo de obstáculo. Así que voy a dejar de grabar, la saludo y nos estamos viendo, que tengan un muy buen fin de semana, que logren descansar y tengan mucha pila para la próxima semana. Chao, chicas. Saludos, nos vemos, gente. Chau, chau. Nos vemos.